En este video les voy a explicar el gran problema de no tener muelas. Hay muchos síntomas que se van a repetir con los pacientes cuando no tienen muelas y quiero que ustedes lo sepan para que lo piensen dos veces antes de quedarse así, porque hay muchos problemas que se les vienen encima si no se reponen sus muelas. Algunos pacientes no lo reponen porque lamentablemente no lo pueden hacer, otros porque no quieren o les da flojera o les da pereza, pero de igual forma es importante que conozcan cuáles son los problemas que te van a venir en un futuro si te dejas sin muelas. ¿Qué pasa? Que anteriormente era muy común en los lugares donde no había esa cultura dental o el conocimiento dental, pues dolía una muela, la quitaban, dolía otra muela, la quitaban. De hecho, si en los comentarios me pueden dejar ustedes si a ustedes les pasó, es bastante común. ¿Por qué? Pues porque la endodoncia no era una práctica tan común, el restaurar una muela era como lo más práctico y también por economía muchas veces. Entonces, pues perdían los pacientes las muelas y como tampoco había tanta cultura de la higiene dental, pues era muy fácil, pues quítame la muela, tengo varias más, ¿no? Hemos tenido muchísimos pacientes como el que van a ver a continuación donde llegan con la parte de adelante con sus dientes completos pero la parte posterior sin muelas. Ahora, con todos estos pacientes hemos visto a través de los años que se va desarrollando síntomas parecidos. Voy a escribirlo. De hecho, yo me atrevo a decir que puede ser casi como un síndrome de los molares faltantes. ¿Por qué? Porque un síndrome no es otra cosa más que un conjunto de síntomas, signos y o afecciones que se presentan juntos y sugieren la presencia o la posible presencia de una enfermedad. Y por lo tanto, aunque no sea exactamente un síndrome, vamos a ver cómo se repiten estos signos que son de alarma. Entonces, el primer signo que vamos a ver con los pacientes que pierden las muelas es la pérdida de la dimensión vertical. ¿Qué es eso? Les voy a explicar porque es muy importante y muy interesante que lo conozcan. La dimensión vertical es la altura que hay entre el maxilar superior y el maxilar inferior, es decir, la mandíbula y la parte de arriba con la que masticamos. Pero conforme van perdiendo los pacientes las muelas, empiezan a desgastar sus dientes y entonces la altura se va haciendo más pequeña y más pequeña. Entonces, de una altura, vamos a decir 18 milímetros que tenían que tener de la parte de abajo hasta arriba, ahora ya tienen 15. ¿Por qué eso es importante? Porque si yo voy a colocarle al paciente implantes o un removible, yo tengo que saber que esa dimensión en donde estoy colocando los dientes no es la real, se ha perdido y puede provocarle problemas que ahorita voy a mencionar. El segundo signo que encontramos, y no necesariamente va en ese orden, pero es importante, es que la mandíbula se va a protruir hacia adelante, es decir, vamos a tener un paciente de una como clase 3, pero es falsa. ¿Qué significa clase 3? Es cuando ven ustedes que los pacientes tienen la mandíbula como hacia adelante y no nada más la mandíbula, sino también los dientes. Pero es que esto es muy obvio. Muchas veces pensamos que el paciente nació con esta clase 3, pero muchas veces también los pacientes que pierden las muelas, como no tienen con qué masticar con las muelas, ¿qué creen que van a hacer? Van a llevar los dientes hacia adelante para masticar con ellos y por lo tanto su mandíbula también se va para adelante. Entonces, cuando vamos a rehabilitar a estos pacientes, tenemos que detectar muy bien si esta clase 3 es una clase 3 que fue provocada por la falta de dientes o que así nació el paciente. Y para eso necesitamos hacer varios exámenes de diagnóstico como lateral de cráneo, panorámicas, incluso una tomografía para ver realmente dónde están los huesos y dónde está su articulación. Y no nada más eso, también tenemos que hacer una desprogramación de la articulación. ¿Qué significa eso? Tenemos que colocar una guarda para desprogramar al paciente y ver realmente qué tanto podemos cambiar esa mordida patológica para llevarlo para atrás y ver si esa es una posición cómoda. Imagínense, si yo quisiera colocarle los dientes posteriores al paciente y él está hacia adelante, voy a estar copiando un error con otro y ahora le voy a dejar toda su vida la mandíbula hacia adelante con los dientes mal. ¿Y qué va a pasar? Si él está mordiendo borde con borde, va a seguir así, va a tener una mordida pésima. Entonces es muy importante detectar esto a tiempo. Tercer signo, y este de verdad es una locura, falso bruxismo. ¿Por qué falso bruxismo? Porque usted va a decir, ¿cómo puede ser un bruxismo falso? Bueno, el bruxismo o el apretamiento, rechinamiento nocturno o diurno a veces se representa cuando el paciente aprieta los dientes y los rechina. Ahora, en estos pacientes que no tienen molares van a encontrar muchos signos de un bruxismo. ¿Por qué? Porque el paciente va a parecer que aprieta los dientes, pero ojo, si el paciente no tiene muelas, ¿cómo le va a hacer para no apretar los dientes de adelante al momento de comer? Los dientes de adelante no sirven para masticar los alimentos, sirven para cortar los alimentos. Pero si no tenemos con qué masticar los alimentos, vamos a masticarlos con los dientes que cortamos y por lo tanto vamos a empezar a apretar los dientes por manera lógica y los signos que se van a presentar en la boca van a parecer de un bruxismo. Pero no quiere decir que este paciente padezca bruxismo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque si le decimos al paciente, tu problema es porque estás apretando los dientes, le estamos dando un diagnóstico no necesariamente
verdadero. Y eso nos lleva a un plan de tratamiento completamente distinto. Por lo tanto, solo quiero que recuerden, no todos los pacientes que presentan estos signos de bruxismo tienen bruxismo. Puede ser que no tengan buena mordida o que no tengan molares. Un signo característico de cuando te faltan los molares son las abfracciones dentales. Las abfracciones, como ya lo hemos visto en muchos videos en mi canal, le vamos a dejar aquí varios, es cuando tienes un defecto como tipo cuña en el diente. Te los voy a dibujar. Ay, qué feo diente. Ahora sí parece diente. Vamos a simular que esto es un diente central partido a la mitad. Normalmente los defectos de abfracción los vamos a ver en el cuello de los dientes en forma de cuña, ¿ok? Más o menos así. Entonces empezamos a ver este defecto que muchas veces confundimos con un mal cepillado dental. También lo he comentado muchas veces en mis videos. Pero este defecto en forma de cuña tan pulidito, tan lindo, en realidad, bueno, no es tan lindo, ¿verdad? En realidad lo que lo está provocando es un traumatismo severo en la parte inferior de los dientes. ¿Por qué? Porque llega aquí la energía, se cruza con el otro vector que es el de la raíz y el vector resultante se encuentra en esta zona y aquí colapsa la encía. Esto se ha demostrado, hay artículos que lo explican, pero lo más importante es que si ustedes no tienen muelas, con los dientes de adelante van a estar masticando y por lo tanto van a estar haciendo este tipo de fuerzas y por lo tanto aquí se va a ver afectado el cuello de los dientes. Muy común cuando los pacientes no tienen muelas o les faltan muchas, que tengan este problema en sus dientes. Y no necesariamente tiene que ver con un bruxismo, como lo comenté, sino puede ser también un problema de la mordida. Bueno, más o menos les dibujé cómo son los dientes. Evidentemente fue muy rápido, muy deprisa, pero quiero que vean una cosa. Los dientes tienen diferentes alturas. Los caninos, los laterales son un poquito más altos y los centrales más abajo. Esto tiene muchas funciones a nivel de la masticación, pero lo que quiero que sepan es que una boca funcional va a tener sus dientes de esta manera. ¿Qué pasa cuando los pacientes pierden las muelas? Cuando ya no tienen muelas, toda la masticación la van a hacer con estos dientes y por lo tanto los dientes los van a dejar planos. Es decir, vamos a encontrar dientes que en lugar de que tengan la anatomía que les mostré hace un ratito, se van a ver así, se van a ver planos, rectos. Y eso nos dice que el paciente tiene un problema donde le faltan las muelas o que tiene bruxismo. Pero como les dije, es muy fácil confundir los dos. Si no vemos molares, es obvio que los pacientes van a tener así los dientes. Y esto es súper importante. Muchas veces me han llegado pacientes que no tienen molares y tienen los dientes rectos y están buscando carillas. ¿Por qué? Porque quieren regresar a lo que tenían antes. Quieren tener otra vez la forma de los dientes bonita que los va a hacer ver más jóvenes y los va a hacer ver más estéticos. Pero ¿cuál es el problema? Si no le reparamos primero al paciente las muelas que le faltan, va a volver a destruir sus dientes de la misma manera y más si son carillas. Si a su propio diente, a su propio esmalte, que es durísimo, lo destruyó, imagínense a la porcelana. Por lo tanto, cuando vamos a rehabilitar a estos pacientes de la parte estética, de la parte anterior, es muy importante primero colocarles molares para recuperar la mordida y no dejar toda la carga de la masticación a los de adelante porque les garantizo, van a volver a perder la estética a como estaban en un principio. Siguiente punto, los efectos piezoeléctricos. Eso también seguramente muchos de ustedes lo tienen si tienen bruxismo, pero también cuando pierdes muchas muelas. El efecto piezoeléctrico no es otra cosa más que unos hoyitos en la parte de las cúspides en sus muelas. A veces pueden ser chiquitos, a veces pueden ser enormes como unos cráteres. Esto no tiene nada que ver con caries, no tiene nada que ver con caries, con microorganismos. Esto tiene que ver con las fuerzas de la mordida. Pero ojo, porque ustedes pueden pensar que la muela de arriba está mordiendo exactamente en estos puntos, pero no, todo lo contrario. Las muelas van a tocar, si yo pongo el papelito ese azul, van a tocar aquí, ¿ok? Y no van a tocar en medio. Pero lo curioso es que no van a tocar aquí, van a tocar alrededor y por lo tanto la misma fuerza que hay alrededor de los dientes va a provocar este como socavón pequeño que luego se hace un poco más grande, que se llama efecto piezoeléctrico. Estos se pueden rellenar con resina, no hay ningún problema, pero van a seguir sucediendo si no corregimos lo que lo provocó, que es la mordida o la falta de molares. Les estoy dibujando una boca hermosa. Pero quiero que vean algo. Amigos, esto puede ser probablemente de lo más interesante de este video, que es ¿qué pasa con la lengua cuando los molares se pierden? Fíjense qué interesante. La lengua normalmente va a vivir en la parte inferior
de la boca, va a descansar en la mandíbula y a veces descansa en el paladar. Pero ojo aquí, la lengua es un músculo, pero también es un tejido blando. Y cuando nosotros pasamos saliva, necesitamos crear un vacío adentro de la boca. Va de nuevo. Cuando nosotros pasamos saliva, necesitamos crear un vacío en todos los huecos de la boca. ¿Por qué? Porque no nos gusta pasar aire. El cuerpo no está diseñado para tragar aire. Les pongo este reto en casa. Traten de pasar saliva con la boca abierta. Van a tener que llevar la lengua hasta atrás para pasar saliva. ¿Por qué? Porque tiene que bloquear el aire. Es muy interesante. Ahora, si ustedes ven el tamaño de esta lengua, está determinado por la posición de los dientes. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a perder muelas? Pierdo 2 muelas de acá y pierdo otras muelas de por acá porque me las quitaron de chiquito, porque era lo más fácil en ese momento. Y bueno, ¿qué va a pasar con la lengua? Aquí hay un hueco, aquí hay un hueco. Entonces su lengua va a empezar a conquistar estos territorios. Va a empezar a expandirse por la parte posterior porque va a tratar de tapar esos espacios cuando ustedes pasen saliva. Ahora su lengua ya no es así. Ahora su lengua ya es una señora lengua gigantesca, casi como si fuera una macroglosia. Así se le llama cuando la lengua es demasiado grande. Y entonces, ustedes han vivido así durante muchos años. Llegan con el doctor, vayan a doctor, ¿me puede poner mis muelas otra vez? El doctor va a decir, claro que sí, te voy a poner tus muelas aquí como iban antes. ¿Y qué creen? Se van a estar mordiendo todo el día y no van a poder pronunciar la palabra perro. Van a decir pecho. Van a parecer que vienen de Francia. Pecho. ¿Por qué? Pecho. Porque esta lengua ya creció, ya se acostumbraron a hablar con la lengua así. Y entonces yo de repente llego y la quiero meter en un espacio más pequeño, pues evidentemente van a tener problemas de la pronunciación de las palabras, la fonética, y se van a estar muerde y muerde todo el día. ¿Tiene solución esto? Desafortunadamente no. Ni modo de que le cortemos un pedazo a la lengua. Evidentemente no. Lo que tenemos que hacer es reacostumbrar al paciente a que vuelva a comer y hablar así. ¿Qué vamos a hacer para la parte de la fonética? Bueno, van ustedes a tomar un libro y lo van a leer en voz alta, de preferencia un libro que esté en francés para la R. No es cierto, pero sí puede ser en español o en inglés, como ustedes quieran, pero que sea un libro que puedan pronunciar las palabras en voz alta. Cuando acaben el libro, es muy probable que su lengua ya esté acostumbrada de vuelta a hablar. Y en la parte de las mordidas, desafortunadamente, no hay nada que hacer más que acostumbrarnos a los espacios nuevos. Imagínense la dificultad que les da a estos pacientes, pero no hay de otra. Ahora piensen esto, si ustedes tienen la lengua más expandida en la parte posterior, aparte del habla y aparte de que se van a morder, ¿qué otra cosa creen que les va a afectar muchísimo? Ahí les va. La posición de la lengua cuando crece en la parte posterior va también a obstruir la vía aérea. Y así es, como tú lo estás pensando en casa, es cierto, van a roncar más y van a tener más apneas, es decir, se van a estar asfixiando con su propia lengua en las noches. Y esto es muy común. Pacientes que empiezan a perder dientes en la parte posterior empiezan a roncar más y empiezan a tener apneas durante el sueño. Por lo tanto, también es muy importante reponer los dientes que pierdes para que tu lengua no crezca de tamaño y después te provoque más ronquidos y más apneas. Bien interesante. Otro signo característico de los pacientes que pierden las muelas es que empiezan a tener dolor en la articulación, tronidos, ruiditos. ¿Por qué? Porque la articulación tiene aquí un cóndilo y tiene un disco. Este que estoy dibujando es el disco y este es el cóndilo, el que está acá. ¿Ok? Tiene que vivir en una posición natural, cómoda, que llamamos relación céntrica. Muchos no están en relación céntrica, pero están en una oclusión céntrica, donde su cóndilo descansa tranquilamente aquí. ¿Qué pasa cuando rotamos la mandíbula? Porque perdemos la altura en la parte posterior y empezamos a morder más adentro, pues esto rota, o peor aún, cuando los pacientes hacen esa falsa clase 3 que desplazan la mandíbula hacia adelante, así, entonces esto ya se encuentra más adelante y la posición del cóndilo ahora va a estar aquí. ¿Ok? Y esta diferencia va a hacer que los ligamentos que están de este lado, hacia acá arriba, lo que sostiene el cóndilo, todo va a estar en una posición incómoda y no anatómica. Por lo tanto, va a provocar molestias, dolores en la articulación y esto se puede también reflejar como dolores en el oído, tinnitus, ese ruidito pip en los oídos, mareos, vértigo, varios problemas que pueden suceder cuando tenemos la articulación dañada. Por lo tanto, si tú pierdes molares, es importante que te los coloques de vuelta con implantes, con removible. ¿Para qué? Para que tu cuerpo no haga ese movimiento buscando esa mordida y provoques todos los síntomas que ya dijimos y aparte, dolor articular.
Otro signo característico de cuando te faltan los molares es la pérdida de hueso en esa misma zona. El gran problema es que cuando se pierden las muelas, el hueso dice, pues ¿qué hago aquí? Ya no tengo nada que hacer aquí. Y entonces empiezas a perder tu hueso de las muelas. ¿Por qué? Porque ya no tiene función. El hueso está ahí cuando está estimulado por la masticación, pero si no hay estímulo de la masticación, el hueso pues se va. Y entonces cuando regresas con el doctor, van a, oye doctor, ¿me puedes poner unos implantes? ¿Qué pasa? Ya no te voy a poder poner unas muelas con un implante aquí. Ya voy a tener que ponerte un implante hasta acá abajo y por aquí pasa un nervio, que es el nervio dentario, y podamos llegar a estar muy cerca del nervio. Por lo tanto, tenemos que hacer injertos de hueso, levantar este hueso. A veces se puede, a veces no se puede. A veces los pacientes tienen tanta pérdida de hueso que ya no podemos ponerle implantes. Es muy difícil. Entonces, por favor, si ustedes pierden sus muelas, es importante que pronto se repongan la muela con otra. De preferencia con un implante dental si pueden. ¿Por qué? Porque el implante dental sí va a estimular el hueso. El removible, desafortunadamente, en lugar de estimular el hueso, puede llegar a provocar más pérdida de hueso. Por eso es importante que si tienen en su posibilidad hacerse implantes dentales, lo hagan para no perder el hueso que sostiene las muelas. Otro signo que sucede muchísimo cuando los pacientes pierden los molares superiores es la neumatización del seno maxilar. ¿Qué significa esto? En el cuerpo tenemos algunas cavidades que tienen funciones muy específicas, por ejemplo, los senos maxilares, senos etmoidales, senos frontales, por ejemplo, que nos ayudan a regular algunas funciones en el cuerpo como la mucosidad, entre otras. El problema es que cuando perdemos los molares, por ejemplo, el seno maxilar, que es un espacio lleno de aire, va a neumatizarse. ¿Qué significa esto? Si perdemos los molares, vamos a suponer que perdemos estos dos molares. Este hueso como tal es muy difícil que se quede así, bonito, sin afección. A veces pasa, pero a veces los senos maxilares, ¿qué hacen? Conquistan este espacio, se neumatizan, se hacen más grandes y entonces nos vemos con la penosa necesidad de decirle al paciente, cuando llegan después de mucho tiempo, pues ¿qué crees? Ya no tienes hueso. El hueso se vuelve mínimo y no es suficiente para colocar un implante dental. ¿Por qué? Porque te vas a meter al seno maxilar. Por lo tanto, se tiene que hacer una cirugía que se llama una cirugía de elevación de seno maxilar, donde tenemos que mecánicamente regresar el seno hacia arriba y poner injerto de hueso acá para que después quepan los implantes dentales. El problema de esto es que es una cirugía que toma mucho tiempo de recuperación, por lo menos entre 8 meses, 9 meses para poder colocar los implantes. A veces un poquito menos, pero normalmente estamos en esos tiempos. Y a veces el paciente dice, oye, vengo por mis implantes, voy a tener que esperar 8 meses para que esté bien el hueso y luego colocar los implantes y esperar quizá otros 6 meses más, porque este hueso prácticamente es hueso injertado, no es hueso nativo. Entonces tarda más tiempo en estar listo. Por lo tanto, si ustedes pierden sus muelas superiores, de preferencia, y lo vuelvo a repetir, colóquense implantes dentales antes de que su seno maxilar se neumatice e invada los espacios y después tenga que ser más costoso y más incómodo reparar sus dientes. Otro signo característico de cuando perdemos las muelas es que los dientes empiezan a cambiar de color. Va a decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, como el diente está teniendo esos impactos que no son naturales, está desprendiéndose el esmalte, está lastimándose el esmalte y suelen pigmentarse también. No sucede en todos los casos, pero en algunos casos el paciente empieza a notar un cambio de coloración en los dientes. ¿Por qué? Porque está usando los dientes de manera incorrecta, está perdiendo el esmalte y se está pigmentando más el diente, ya sea porque se vea más la dentina que está dentro del esmalte y es más amarilla, o porque su esmalte está más débil y se pigmenta con lo que come. Ok, ya di muchos problemas, ahora deme soluciones, doctor, por favor, porque queremos esto, no queremos los problemas. Bueno, ok, es muy importante que primero conozcan los problemas para poder después decirles una solución, si no, no van a saber que tienen un problema. A ver, la solución para cuando las muelas de atrás se pierden, aunque no lo crean, ya se lo estuve diciendo durante el video, reponerlas, tenemos que reponer lo perdido, pero no solamente las muelas, cuidado con esto. Si ustedes perdieron estos dos muelas y después empezaron a masticar con los dientes de adelante y perdieron la altura, van a tener esto en su boca. Esta parte de abajo la perdieron cuando perdieron las muelas. ¿Por qué? Porque ahora nada más están masticando con estos dientes. Entonces, ¿a qué me refiero con
recuperar todo lo que perdieron. Primero, antes de que se pongan a hacer carillas para recuperar la estética y que digas, wow, qué bonitos me quedaron, ya lo comentamos en el video, tenemos que recuperar la parte posterior. ¿Cómo lo vamos a hacer? De preferencia con implantes dentales, de preferencia, por supuesto, si se puede. Vamos a colocar aquí las muelas de vuelta, pero vamos a colocar muelas provisionales. Este es un plan de tratamiento y obviamente va a depender de cada quien, pero normalmente lo que hacemos nosotros es recuperar la altura con dientes provisionales para que después de que tengamos los provisionales en la altura, después podemos rehabilitar estos con carillas, con coronas, con lo que sea necesario, y al final vamos a rehabilitar estos con definitivos. Es muy importante que hagamos esto, ¿por qué? Porque si nosotros rehabilitamos estos dientes con dientes definitivos y estos no tienen nada, ahora nada más van a morder con las puras muelas en lugar de con los de adelante también, y va a haber una discrepancia, van a destruir las muelas y probablemente van a lastimar los implantes. Por eso se tiene que ir haciendo en conjunto, no podemos ir pegando una por una. Estos son tratamientos que tienen que resolver de todo al mismo tiempo. Entonces, colocan los implantes, rehabilitamos con provisional la parte posterior y de ahí trabajamos la parte anterior, la dejamos también en provisionales o con las carillas definitivas, y ya después de ahí ya podemos ir a la parte posterior. También sirve para que el paciente nos diga, no puedo decir la R, pecho, o para que nos diga, oye, ¿sabes qué? Mi mordida está muy alta, no me acostumbro. Entonces mejor, si tenemos dientes provisionales, hacer pequeños ajustes a que si nos vamos directo a los definitivos y no le damos permiso al paciente de que se acostumbre o de que nos diga, ¿sabes qué? No aguanto ahí, necesito que estén más cortos los dientes. Súper importante el tema de la provisionalización. Otra cosa también importante es regresar la dimensión vertical que habíamos platicado en principio a su lugar. ¿Por qué? Porque si yo rehabilito los implantes en esta altura que es la patológica, para empezar puede ser que no me quepan, ¿eh? Muchos pacientes traen un espacio muy chiquitito en la parte posterior y no caben muelas abajo y arriba. Entonces van a quedar unas muelas chiquititas. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy copiando un error con otro. No estoy rehabilitando al paciente. Estoy pegándole dientes en una mordida patológica. Por lo tanto, no voy a ayudarlo, lo voy a perjudicar porque él va a seguir con este problema. Necesitamos recuperar lo que él perdió. ¿Para qué? Para que entonces tenga función de nuevo estos dientes. No nada más son para verse bonito. Estos dientes tienen funciones que les he comentado. Y si no las recuperamos, los dientes de atrás van a seguir teniendo problemas y peores porque son implantes dentales. Entonces, esos movimientos en la parte posterior van a destruir los implantes dentales. Si no rehabilitamos la función, se van a perder los implantes muy seguramente. Y por último, amigos, si ustedes buscan una opción asequible para rehabilitar la parte posterior, definitivamente los removibles pueden ser una buena opción, pero recuerden, los removibles a largo plazo, en lugar de ayudar, pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque tienen ganchos que se agarran de los dientes que todavía les quedan, y muchas veces estos ganchos ya no caben. ¿Por qué? Porque el diente está muy recto, está muy lastimado, o la altura es tan pequeña que no alcanzan a poder entrar bien y van a ser muy incómodos. Por eso es muy importante no dejar que se pierda hueso, no dejar que los dientes se desgasten y inmediatamente cuando uno pierde las muelas, recuperarlas. Sé que este video estuvo largo, espero que les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, felicidades porque les interesa muchísimo su salud bucal. Por lo tanto, les recomiendo suscribirse al canal, denle like al video, compártanlo a aquellas personas que han perdido muelas y no les importa o no pueden o no han querido rehabilitarlas, porque de verdad después va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más caro. Muchísimo, de verdad es abismalmente más costoso rehabilitar toda una boca que solamente colocar un implante y una muela. Así es que piénsenlo bien y nos vemos en la siguiente. Que estén muy, muy bien.